Hola, bueno, vamos a comenzar con un problema de campo gravitatorio. El problema es un problema de selectividad muy interesante porque este tipo de problemas lo suelen preguntar con bastante frecuencia cuando preguntan problemas de campo gravitatorio. Este problema en concreto, como ya digo, es de selectividad. Dice que un satélite del sistema de posicionamiento GPS de 1200 kilos de peso de masa se encuentra en una órbita circular de radio 3 veces el radio terrestre. Dice que calculemos la variación que ha experimentado el peso del satélite respecto al que tenía en la superficie terrestre y determinar en el apartado B la velocidad orbital del satélite y razonar, ¿no? Y razonar si la órbita que describe es geoestacionaria. Este problema lo vamos a hacer en dos partes, un vídeo para resolver el apartado A, que vamos a empezar aquí, y el vídeo siguiente para resolver el apartado B. ¿De acuerdo? Entonces vamos a pasar con el apartado A. Calcula la variación que ha experimentado el peso del satélite respecto al que tenía la superficie. Bueno, yo me he hecho este pequeño croquis. Esto es la Tierra, centro de la Tierra, radio terrestre. Esta bolita azul es la masa en la superficie terrestre. Aquí se encuentra la órbita en la que está también la masa, ¿no? Posteriormente, que está a una distancia de 3 veces el radio de la Tierra. Fijaros que la distancia de la órbita se toma siempre desde el centro del planeta. Es decir, la distancia a la superficie es desde el centro del planeta a la superficie y la distancia de la órbita desde el centro del planeta a la órbita. Es decir, que 3 veces el radio de la Tierra es la distancia que hay desde aquí hasta aquí. He llamado a la superficie A, superficie terrestre, o punto A, y punto B a la órbita de radio 3RT. Bueno, pues vamos a empezar a hacer el problema. Vamos a ver. Lo primero que tenemos que hacer en este tipo de problema es tener las ideas muy claras. Es un problema de comparación. Nos están diciendo que calculemos qué variación ha experimentado el peso. No te están diciendo, perdón, que digas cuánto pesa en la superficie, cuánto pesa aquí en la superficie y cuánto pesa aquí en la órbita, no. Te dice que qué variación ha experimentado. Entonces vamos a empezar calculando el peso en A, ¿vale? En el punto A, que es precisamente la superficie, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo hacemos? Pues decimos, bueno, el peso en A es igual a la masa por la gravedad que hay en A, ¿de acuerdo? La gravedad que hay en A es la constante de gravitación universal, que es una constante, por la masa que crea el campo, que es la masa de la Tierra, partido por el radio terrestre al cuadrado. ¿Por qué radio terrestre? Porque es la distancia que hay desde el centro del planeta a la superficie. Esto es lo que comúnmente en los problemas nosotros solemos llamar G sub 0 y que decimos que esto es aproximadamente igual a 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Vale? Por lo tanto, hemos calculado ya prácticamente el peso, porque tenemos que el peso es m por g sub a. G sub a ya lo hemos calculado, pues solo hace falta multiplicar. Podríamos calcular su valor numérico, pero lo vamos a dejar por ahora así. Vamos a ver el peso en la órbita. Pues el peso en la órbita, que hemos llamado el lugar B, es igual a la masa por g de B. Vamos a calcular ahora cuánto vale g de B. Lo voy a hacer aquí abajo, ¿vale? ¿Cuánto vale g de B? Pues g de B es igual a la constante de gravitación, la masa que crea el campo, partido por la distancia ¿desde dónde? Desde el centro del planeta hasta donde se encuentra en órbita, que es 3 veces el radio de la Tierra. Pues sería 3RT y esto está al cuadrado. Esto es igual. Esto sería, vamos a ver, sería G, masa de la Tierra, 9 radios de la Tierra al cuadrado. Y ahora yo el 9 que está en el denominador lo voy a sacar para afuera. Saldría como un noveno, ¿verdad? Sería por G, mt partido por rt al cuadrado. Si os fijáis, esto que yo tengo aquí, ¿qué es lo que es? Esto es lo que he llamado G sub 0 o G sub a. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo decir que G sub B es igual, si miráis aquí, un noveno por G en el punto A, o G sub 0.
Por lo tanto, ¿cuánto será el peso en el punto A? Pues será m por g sub a. ¿Cuánto vale el peso en la órbita B? Pues será m por g sub b. Pero g sub b, ¿cuánto es? 1/9 de g sub a. Entonces, como lo que me están pidiendo es la proporción o lo que disminuye el peso en B con respecto al peso en A, no que calcule cuánto vale el peso en A y el peso en B, sino que diga cómo varía, pues lo que hago es que divido el peso de A entre el peso de B. Y me quedaría m por g sub A entre m por g sub A por 1/9. Fijaros que esto se me va con esto se me va con esto y me queda 1 entre 1/9 es 9. Conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Pues que el peso en A, que era la superficie, es igual a 9 veces el peso en B. O dicho de otra forma, que el peso en B, que era el peso en la órbita, es igual a 1/9 del peso en A, que es en la superficie. Algo que tiene mucho sentido, ¿no? Porque ya sabéis que cuanto más alejados estemos del planeta, más pequeña va a ser la gravedad y por tanto, como la gravedad, el peso es la masa por la gravedad, si la masa es constante y la gravedad cada vez más pequeña porque estamos más lejos del planeta, el peso cada vez será más pequeño. Por lo tanto, el peso en A va a ser más grande que el peso en B, y si por aquí hubiese otra tercera órbita, pues el peso de esta órbita en esta órbita sería mayor que el que esté en esta. Y si por aquí hubiese otra órbita, pues el peso en esta órbita sería mayor que el de esta última. Es decir, cuanto más nos alejemos del planeta o de la masa que crea el campo gravitatorio, cuanto más nos alejemos, menos gravedad hay y por tanto menos peso. Este tipo de problema, que es de comparación, a veces lo preguntan en selectividad de la siguiente forma. Te dicen, bueno, calcúlame cuánto vale el peso de un astronauta, por ejemplo, que está en una estación espacial. Pues nosotros, este tipo de problema, como sabemos que G, la gravedad, es la constante de gravitación por la masa que crea el campo entre la distancia al cuadrado, pues si nosotros tenemos un planeta, el que sea, que tiene un radio r, y tenemos un objeto en una órbita que se encuentra a una distancia, pues no sé, la que sea, vamos a llamarla, vamos a llamar a esta distancia que hay de aquí a aquí altura h. Pues entonces, este objeto que vamos a llamar que está en la órbita C, ¿cómo calculamos la gravedad en esta órbita C? Pues muy fácil, la gravedad en C sería G mayúscula, que es la constante de gravitación, masa que crea el campo, que sería la masa de este planeta, entre la distancia al cuadrado. Como es la distancia desde el centro del planeta hasta la órbita, como el radio vale r y la altura sobre la que está la órbita, sobre la superficie de este planeta, es h, pues sería r más h al cuadrado. Y así ya tenemos la gravedad en C. ¿Cuánto valdrá el peso en esa órbita C? Pues la masa de a lo que queríamos calcular el peso por la gravedad en C. ¿De acuerdo? A veces este tipo de problemas os lo dicen de otra forma diferente. ¿Cuál es esa otra forma diferente? Pues os dan, en vez de el radio del planeta y la altura sobre la superficie a la que está la órbita, os dicen directamente que el radio de la órbita es, por ejemplo, r minúscula. Imaginaros que por aquí hay otra órbita, ¿vale? Aquí tenemos nosotros otro objeto, ¿no? Vamos a llamar a este punto D, ¿de acuerdo? Pues a veces, en vez de darte, como en este ejemplo que yo he puesto, el radio del planeta y la altura sobre la superficie de ese planeta a la que está la órbita, te dan el radio de la órbita, es decir, la distancia desde el centro del planeta hasta la órbita. Entonces, ¿cuánto valdría aquí la gravedad en el punto D? Pues G mayúscula, M y entre R al cuadrado. ¿Por qué no hace falta sumarle el radio del planeta? Porque en esta R ya está metido el radio del planeta y la altura sobre la que está la órbita. ¿De acuerdo? Entonces tened en cuenta
con esto. ¿Cuánto valdría entonces en D el peso? Pues el peso en D sería la masa por la gravedad en D. Así de fácil. Bueno, así concluimos la primera parte de este problema, ¿de acuerdo? Vamos a la siguiente.